Muy bien, Willy. Habla, Willy. Bueno, muy bien, Marcelo. Aquí estamos entonces retomando una agenda económica realmente muy intensa en este arranque del último trimestre del año. Bueno, por supuesto, con el gran fracaso argentino, que son los números de pobreza, por supuesto, que se conocieron ayer, que no representan ninguna novedad y que probablemente en la realidad, más allá del mecanismo estadístico de que la pobreza se mide por el nivel de ingresos, todos sabemos que en la Argentina la situación es mucho más grave y que afecta a mucho más gente que el 35% de la población. Lo que pasa es que como se mide por el nivel de ingresos, obviamente la cuestión tiene también mucho que ver con la inflación y en definitiva, bueno, cuando se devalúa la moneda y cuando hay inflación, aumenta la pobreza. Por eso no hay progresismo con inflación. Claro. Eso es muy importante entenderlo. Es obvio que en el marco de la campaña electoral y en una campaña electoral tan polarizada y tan binaria como la que estamos teniendo en esta última parte de este año, y bueno, obviamente la oposición le echa toda la culpa de la pobreza a Macri y a lo que supuestamente representa Macri en términos de libertad económica, que cada vez es menor, obviamente, y al mismo tiempo también hay una tentación de echarle la culpa de la pobreza a lo que fue, digamos, la historia del peronismo en la Argentina, ¿no? Yo creo que, en definitiva, bueno, como la mayoría de las cosas en la mayoría de los órdenes de la vida, la verdad debe estar en el medio, y hay una enorme responsabilidad de toda la clase dirigente argentina en este fracaso que lleva, bueno, por lo menos desde los años 60, claro, cuando empezó a acelerarse la inflación, donde además las administraciones en las provincias, los gobernadores, que son los que administran el dinero de las provincias, también tienen una enorme responsabilidad, ¿no? Y entonces vos fijate, Marcelo, cada vez hay más Estado en Argentina, cada vez hay más impuestos, cada vez hay más planes asistenciales y, por supuesto, cada vez hay más pobres, porque lo que no se genera, claro, es riqueza. ¿Y por qué no se genera riqueza? Bueno, naturalmente, porque las condiciones para invertir y para desarrollarse en la Argentina son cada vez más difíciles, porque toda la plata se la lleva el Estado. Vos fíjate la noticia de hoy, que por supuesto es una noticia técnica que tiene que ver con un detalle ya que no es una novedad, pero bueno, las tasas de interés que a partir de hoy va a cobrar, vamos a decirlo en la caracterización de Miguel Ángel Pichetto, la impiadosa AFIP, así lo dijo Miguel Ángel Pichetto, tratando de explicar algunos de los, digamos, de los factores de la derrota el gobierno en las PASO. Bueno, las tasas de interés que se cobran desde hoy para intereses resarcitorios por las deudas impositivas y para punitorios son un récord histórico que nunca en la historia de la Argentina se vivieron. La tasa pasó de 4,73 a 5,3 mensual y de 5,79 a 6,5 mensual, tasas mensuales para intereses y punitorios contra, por supuesto, las pymes, que son la mayoría de las víctimas que no han podido, naturalmente, cumplir o tener sus impuestos al día. Así que, récord histórico, la noticia, insisto, se conoció ayer. Hubo también ayer novedades laborales, hubo un anuncio del presidente Macri a la mañana que generó mucho entusiasmo, porque la verdad que representa justamente una de las ideas centrales, cómo se genera trabajo en Argentina, aliviando a los empleadores. A los empleadores en la Argentina habría que hacerles un monumento y no ponerles cada vez más impuestos. Entonces el presidente anunció lo que el país está esperando hace 4 años, que se bajen los impuestos a los que contratan nuevos trabajadores. Eso se anunció ayer. Después se supo que en realidad es una promesa de campaña electoral, que es que a partir del 2020 las pymes, si aprueban las leyes que hay que aprobar, no es que hubo un decreto de necesidad y urgencia del presidente para bajar inmediatamente los impuestos a la gente que contrata nuevos trabajadores. No se hizo eso, sin embargo sí hubo un decreto de necesidad y urgencia del presidente, en este caso, para obligar a todas las empresas públicas, a todos los organismos estatales, a la ANSES, que es la que administra obviamente los fondos de los futuros jubilados, a obligarlos a comprar letras del Tesoro. Eso la verdad que también apareció como un dato polémico, obligando entonces a, por ejemplo, si cualquier empresa estatal, YPF, si tuviera eventualmente YPF tal vez zafa porque es una compañía que tiene, digamos, también algún accionista privado. Pero en este caso sería, digamos, le obligan
exclusivamente invertir excedentes en letras del Tesoro. Insisto, una decisión que eso sí salió por decreto de necesidad de urgencia. En cambio, el alivio a los empleadores no salió. Sí, en cambio, firmó un decreto el presidente, interesante, en el sentido de aliviar un poquito la carga indemnizatoria, es decir, calcular las indemnizaciones con un índice que de alguna manera alivie un poco los costos de los seguros laborales. Eso sí salió por decreto de necesidad de urgencia. Así que es un escenario, Marcelo, complicado, donde, bueno, por supuesto, el tema central ayer estuvo en el seminario que organizó Clarín en el Malva, donde estuvo el ministro Hernán Lacunza, que dijo que la idea del gobierno es sentarse a renegociar la deuda con los acreedores privados después del 27 de octubre, cuando se conozca el resultado de las elecciones. Habló Matías Culfas, que se presentó allí en el seminario de Clarín prácticamente como el vocero económico de Alberto Fernández. Dijo que hay que descartar completamente un default unilateral y que la Argentina tiene que hacer una negociación voluntaria con los acreedores. Y dijo que, bueno, que el gobierno está aplicando un control de cambio muy severo, dijo Matías Culfas, y prometió que si Alberto Fernández gana las elecciones, van a relajar el cepo. Fíjate lo que está pasando en la Argentina en el final de este primer mandato del presidente Macri. Y también habló el cada vez más polémico presidente del Banco Central, el amigo Guido Sanleris, que dijo básicamente lo mismo que han dicho todos los presidentes del Banco Central de la era Macri. Es decir, dijo lo mismo que dijo Sturzenegger en su momento, que después dijo el amigo también el Toto Caputo. ¿Qué es lo que dicen los presidentes del Banco Central? Bueno, que las LELIQ no son un problema y que el dólar está en un nivel totalmente competitivo y que aumentaron los depósitos en pesos, dijo Guido Sanleris. Bueno, lógicamente porque hay ya un control de cambios, que ahí te diría que aparece una novedad. Cuando finalmente el gobierno, después del resultado de las PASO y cuando se generó esa crisis tremenda de confianza que obligó obviamente a intervenir en el mercado y a establecer el control de cambios, lo dijimos en este programa el mismo lunes después de las PASO, hay que cuidar las reservas, hay que cuidar la institucionalidad de la Argentina, es importante y bueno, lamentablemente el gobierno tuvo que tomar una decisión que el propio presidente le explicó desde mi punto de vista como corresponde. Es algo que no comparte el gobierno desde el punto de vista de la filosofía, es una medida excepcional, no nos gusta, así lo presentó el presidente, así lo presentó también el equipo económico, pero ayer nos encontramos, casi te diría, con un presidente de Banco Central que, bueno, no es que salió a explicar que el cepo es un problema, casi salió a defenderlo como una política de Estado, ¿no? En un Banco Central que está profundizando de alguna manera el cepo, casi te diría contra la opinión de la cátedra económica. La semana pasada yo tuve oportunidad, Marcelo, gracias a que vos estuviste de viaje, de participar como moderador en un seminario de economistas realmente espectacular, que fue el seminario de Fiel. Hubo una mesa extraordinaria con Daniel Artana, Pablo Guidotti, Joaquín Cotani, no sabés el nivel. Y bueno, y lo mismo también dijo después Ricardo Arriazu, el propio, la mayoría de los economistas lo que están planteando es que, por supuesto, hay que mantener el control de cambios, pero que a esta altura del partido es mucho más recomendable formalizar un desdoblamiento cambiario con un dólar comercial regulado para el comercio exterior, para eventualmente las importaciones sensibles, para que los medicamentos, bueno, eventualmente importados tengan un dólar regulado, pero que hay que abrir un dólar financiero libre y sin cepo, que ya no tiene ningún sentido, que ya los equilibrios están... De hecho, vos fijate, Marcelo, que el dólar contado con liquidación o el dólar blue, ayer cotizaba más o menos 62, 64, contra prácticamente 59.60, que era el dólar regulado. Es decir, tampoco hay una brecha cambiaria tan complicada. Y si el gobierno permitiera un mercado financiero libre, todos los que tienen dólares y no los quieren vender porque el banco te paga 54 y después para recuperarlo tenés que pagar 62, lo venderían en el mercado financiero libre. Claro. Pero bueno, contra la recomendación de la cátedra económica, ¿qué es lo que hizo el presidente del Banco Central? Bueno, en alguna medida dobló la apuesta y profundizó el cepo, además de la tontería, porque ni siquiera es un tema tan relevante, de haber salido a escrachar a los 800 argentinos que compraron dólares, tema que casi te diría una merzada, para, digamos, que no se condice con el nivel que tendría que tener justamente
un banco central de la administración Macri. Pero sacando esa pavada, porque ni siquiera es un tema relevante, la realidad es que ya no se entiende que se profundice el cepo, porque eso lo que está generando es que no entren dólares. De hecho, ayer el gobierno tuvo que sacar, el Banco Central, no el gobierno, una nueva circular. Estamos como en la época, bueno, casi te diría de la última parte de Cristina, ¿no? Con circulares del Banco Central todos los días que van restringiendo la libertad económica, e incluso vos fíjate que ha cambiado, bueno, casi te diría que ha cambiado hasta el relato, es decir, ya aparece un lenguaje contra el sistema financiero, se habla de especuladores, es decir, un lenguaje más propio de la era Cristina Kicillof que de la era Mauricio Macri, Hernán Lacunza, digamos, Sanleris y más gente que uno conoce, lógicamente, que está allí en el Banco Central. Vos fíjate que este cepo cambiario que ha establecido la administración Macri, que era obligatorio en un momento, pero que hoy podría administrarse en forma mucho más profesional, bueno, está significando un subsidio impresionante a la clase alta. Porque, por ejemplo, para sacar pasajes en primera clase, no hay cepo. Entonces, una familia de clase alta que compra 4 o 5 pasajes al exterior, bueno, se lleva prácticamente $25.000 al dólar, digamos, subsidiado. Lo mismo el que compra, por ejemplo, repuestos de un Mercedes-Benz o repuestos de un auto de alta gama. Ese los compra con el dólar subsidiado. Se está dando una situación que se dio en la época de Cristina, Marcelo. Hay argentinos con propiedades en Miami o con propiedades en Punta del Este que están pagando las expensas con tarjeta de crédito. Claro. Y por lo tanto, esos sectores tienen el dólar. Digo porque si quieren publicar listas, les podemos recomendar otras listas que podría publicar el Banco Central. Por ejemplo, la lista de todos los argentinos que han comprado pasajes a Nueva York en business, que se han llevado los dólares a 57 pesos. O la lista de los argentinos que tienen propiedades blanqueadas en Punta del Este, en Miami, y que están pagando las expensas con tarjeta de crédito para llevarse los dólares. Si hubiera un mercado financiero libre, si hubiera un dólar libre, todo el mundo podría traer dólares, sacar dólares, comprar dólares, transferir dólares, por supuesto entre los argentinos. Vos querés comprar dólares, te los tiene que vender un argentino. Bueno, el dólar valdría lo que vale hoy, valdría 61, 62, habría más oferta de dólares. ¿Por qué el gobierno no libera el mercado financiero y no establece un dólar financiero libre? Bueno, tal vez porque tiene miedo que eso de alguna manera blanquee un precio del dólar más alto y afecte la inflación. Me parece que a esta altura es una tontería. Todo esto ya lo discutimos en la era Kicillof, en la era Banoli. Tener que volver a discutir eso en la Argentina, en el final de este primer mandato del presidente Macri, la verdad, Marcelo, es medio deprimente a esta altura del partido. Y cuidado, ¿qué pasó ayer? Bueno, el Banco Central siguió perdiendo reservas, a pesar de que profundizan el cepo. A pesar de todo lo que están haciendo, ayer el Banco Central perdió 240 millones de dólares de reserva. Es cierto que se pagaron bonos, pero ni siquiera está funcionando esta situación. Así que la verdad es que hemos ingresado en un último trimestre. Tal vez esto después de las elecciones se normaliza, pero a esta altura del partido, terminar este primer mandato del presidente Macri con un cepo cambiario, francamente, no se entiende ni siquiera desde la cátedra económica. Gracias, Willy. Muy bueno. Auspició Galicia Eminent.